básica 1. Para hoy he planteado dos objetivos en esta clase virtual. La primera, recordarles un poco los conceptos físicos que existen. Y la segunda, evidentemente, tendrá que ser la solución ya de ejercicios, lo que nosotros los físicos llamamos la aplicación de las leyes de Newton. El título de mi presentación se llama ahora Aplicaciones de las leyes de Newton. Antes de empezar a resolver ejercicios, problemas físicos dinámicos, vamos a recordar algunos conceptos generales que ya hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, algo que debo recaptar y que me gusta mencionar en todas mis clases es que la física estudia lo que son las propiedades e interacciones de la materia. Es decir, estudia el universo mismo, todo lo que compone el universo y todas las interacciones que suscitan en el universo. De eso se encarga la física. Y evidentemente, dentro del campo de la física, una rama es la mecánica, que es el objeto de estudio de este grupo. Y en esta rama de la mecánica, en la física, se encarga de estudiar el movimiento, pero en su forma más sencilla posible, en la forma más simple que existe. Recordemos que para poder divertirnos de algún juego o poder divertirnos de algo, debemos conocer las reglas, ¿no? Las reglas de ese juego, ¿no? Entonces, la física es lo mismo. Es decir, las reglas del universo están plasmados en las leyes físicas. Y es por eso que nos gusta bastante a muchos que estudiamos ingeniería y a muchos que somos físicos, nos encanta lo que es el mundo de la física. Y parte de la mecánica es la dinámica. Y en la dinámica básicamente respondemos el por qué se mueven las cosas. Recordemos que en la cinemática hemos visto cómo se mueven las cosas. Ahora en la dinámica estudiamos el por qué. ¿Cuáles son las causas que hace que algo sufra movimiento o cambie de un estado de movimiento? Es por eso que en la dinámica consideramos las fuerzas, consideramos las interacciones. Recordemos que la interacción es básicamente, pues, está relacionado con lo que es la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza mide la intensidad de interacción. Aquí tengo un cuadro muy, muy interesante. Dice dinámica, estudio de las interacciones. Y evidentemente vamos a hablar del movimiento traslacional y del movimiento rotacional, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño resumen de la segunda ley de Newton donde nos dice que la fuerza es proporcional al cambio del momentum respecto al tiempo. Y evidentemente, si la masa es constante mientras sufre movimiento, vamos a conocer la conocida ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Las tres leyes de Newton. Evidentemente lo hemos visto las tres leyes, pero más que recordarles los conceptos mismos de las leyes, me gustaría que hagan algo interesante, jóvenes. Si tienen algo ahí en su escritorio, por ejemplo, yo tengo aquí un celular, me gustaría que lo observen, pero yo tengo aquí un celular, tal vez lo escuchen. Lo que voy a hacer es que este celular está en reposo en este movimiento con respecto, evidentemente, a la mesa. Recordemos que el movimiento tiene naturaleza relativa, así que tenemos que mencionar el sistema de referencia. Entonces, este celular estará en reposo con respecto a la mesa si es que yo no le aplico ninguna interacción, ¿no? O que la suma de interacciones sea nula también, puede ser eso. En este caso, si yo empujo el celular, lo que estoy haciendo es cambiar su estado de movimiento. Entonces, la primera ley, o la ley de la inercia, trata de ese objeto de estudio. En la segunda ley, le conocemos como causa y efecto, porque si hay interacción, por consecuencia va a haber un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio en la cantidad de movimiento traslacional o en el momento. Y finalmente, la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Como dice ahí en la presentación, no puedo tocar algo sin ser tocado. Podemos hacer dos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de un cohete en propulsión, un cohete se mueve, se acelera,
gracias a la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la acción sería el cohete empuja los gases y la reacción sería los gases empujan al cohete. Escuchen muy bien eso. La acción, el cohete empuja los gases. La reacción, los gases empujan al cohete. Si hablamos cuando ustedes están en un vehículo, por ejemplo, acción, el neumático se empuja en el pavimento. Reacción, el pavimento empuja al neumático. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente. Lo nuevo, si ustedes hicieron la lectura del contenido mínimo que publiqué en la plataforma, se habrán dado cuenta que existe una clasificación de fuerzas. Evidentemente, en el foro discutimos algo interesante con una de sus compañeras. Me preguntó cuáles eran las fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales tienen que ver con las interacciones fundamentales. Y entre las interacciones fundamentales están las 4, que son la gravitación, la electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte que conversamos en la clase anterior. Pero a partir de este grupo grande, de esta clasificación grande de fuerzas, podemos clasificar también las fuerzas en base a diferentes aspectos. Por ejemplo, podemos hablar de lo que son las fuerzas colineales. ¿Qué son las fuerzas colineales? Como dice, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y tienen la misma dirección. Esas son las fuerzas colineales. Para continuar con esto, les muestro una imagen de un tractor y otro tractor empujados o unidos mediante una cuerda y en la cual se observan las famosas fuerzas colineales. Es decir, son aquellas cuyas rectas de acción son las mismas. Estas pueden ser de igual sentido o sentido contrario también. Las fuerzas coplanares. Pues las fuerzas coplanares son expresiones matemáticas que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Se pueden sumar, por ejemplo, por la ley del paralelogramo. Las fuerzas coplanares se encuentran en un mismo plano y en dos ejes, es decir, en el plano bidimensional. Esa es la característica de una coplanar. Si hablamos de las coespaciales, ya vamos a 3 dimensiones y es por eso que les muestro justamente un diagrama, un cuadro en la cual podemos ver los ejes X, Y y Z. Por eso, obviamente, estas fuerzas se encuentran en más de un plano, es decir, en 3 ejes. Las fuerzas concurrentes, sus líneas de acción tienen un punto en común con la aplicación de la ley del paralelogramo. Se pueden calcular su suma vectorial. Es por eso que, si ustedes observan el cuadro, las concurrentes nacen en un punto, F1, F2, F3, Fe y Fr. Hablamos también de las fuerzas internas y externas. Evidentemente solo voy a hacer un repaso rápido porque cuando llevemos lo que son sistemas de partículas, seguramente nos vamos a divertir bastante con lo que son las fuerzas internas y las fuerzas externas. Pero de hablar de manera rápida, si tenemos las masas M1 y M2, que son partículas, estas representan el sistema. La fuerza F1,2 y la fuerza 2,1 serían las fuerzas internas, porque vienen por las interacciones ya, vamos a llamar gravitacionales, atracción entre sí, por tener la propiedad masa. Sin embargo, la fuerza F1 y la fuerza F2 representan fuerzas externas, porque son fuerzas que vienen fuera del sistema, es decir, están perturbando a las partículas en este caso. Antes de empezar a resolver, vamos a clasificar la forma de solución de ejercicios a partir de distintos sistemas de referencia. Recordemos que la naturaleza del movimiento es relativa y es por eso que cuando hablamos de movimiento de naturaleza relativa tenemos que fijar un sistema de referencia. Ya les di un ejemplo.
Ustedes en este momento están sentados en su escritorio o frente a su computador o frente a su tableta y bueno, están en reposo con respecto a ello, pero se mueven con respecto al centro del Sol aproximadamente un valor de 700.000 kilómetros por hora, es un valor alto. Aquí tenemos los sistemas inerciales. ¿Y qué significa un sistema inercial? Si logran ver la diapositiva, observarán que un sistema inercial tiene que ver con un observador en reposo o con movimiento con velocidad constante en línea recta, como pueden observar en la diapositiva. Muy bien, continuamos entonces. Si hemos identificado lo que son un sistema de referencia inercial, pues vamos a empezar a resolver problemas dinámicos a partir de sistemas inerciales. Y para ello voy a comenzar con un sistema físico muy sencillo, desde mi punto de vista el más sencillo que existe. Sin embargo, vamos a aclarar que esta ya es una partícula ligada, porque no está libre. Hay interacciones que evidentemente se están aplicando a esta partícula. Y por ello le he llamado a esto sistemas de masas y poleas. Pero antes de comenzar con este sistema, vamos a aclarar conceptos físicos fundamentales. Por ejemplo, el término partícula, que es abstracción de materia. Polea, ideal, significa que no vamos a considerar ni las masas, ni la forma, ni la dimensión. Es un sistema totalmente idealizado. No hay pérdida de energía. Para ello, el sistema que vamos a empezar a estudiar para comprender los métodos se va a llamar máquina de Atwood. Es una máquina inventada en 1784 por George Atom, por eso es el nombre de esta máquina, como un experimento de laboratorio para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. Para comenzar con el análisis, vamos a dar dos enfoques de solución de problemas. El primer enfoque se va a llamar método escalar. El segundo enfoque que vamos a llevar va a ser un enfoque ya más vectorial. ¿Cuál es la diferencia? Pues el método escalar normalmente es más rápido solucionar y es más fácil porque evidentemente trabajas con escalares, con valores o magnitudes. Mientras el método vectorial es un método ya que considera direcciones. Entonces, evidentemente cuando hablamos del método vectorial, pues tendremos una herramienta un poco más complicada de resolver ejercicios, pero tiene sus ventajas. Eso quiero decir que cuando tengamos problemas más complicados, más difíciles de poder entender el comportamiento, pues el método vectorial será el ideal para poder resolver este tipo de ejercicios. Vamos a mostrar el método escalar. ¿Qué dice el método escalar? Primero identificamos la dirección del movimiento. Luego, evidentemente, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, hay un recuadro en blanco que me gustaría mostrarles un poco de manera muy rápida. Posiblemente más adelante veamos un poco más la aplicabilidad de esta ecuación, que tiene que ver con el número de cuerdas y la relación de aceleraciones. Por ejemplo, dice número de cuerdas 2, número de cuerdas 1, igual a la aceleración 1 sobre la aceleración 2. Es una técnica interesante para resolver de modo escalar algunos problemas. Nuevamente tenemos la máquina que hemos mencionado anteriormente en la parte derecha. Y lo que vamos a hacer, primero, para resolver este ejercicio, decirles que la masa 1 y la masa 2 son diferentes. En la diapositiva no se menciona el valor que tienen estas masas, sin embargo, yo los voy a mencionar de forma verbal. La masa 1 tiene 1 kilogramo y la masa M2 tiene 2 kilogramos. Este sistema está en el planeta Tierra, por tanto, está sufriendo interacción gravitacional, es decir, atracción, y hay lo que llamamos como consecuencia el peso. Ahora, lo primero que hacemos es, en base a estos datos, más o menos decir qué va a suceder con el movimiento.
Como la masa M1 tiene 1 kilogramo y la masa M2 2 kilogramos, lo lógico es que la masa M1 tienda a subir y la masa M2 tienda a bajar, porque el peso 2 es mayor que el peso 1. Entonces, lo que hacemos una vez direccionado el movimiento, vamos a identificar las partículas en el sistema. La masa M1, ¿sí? Y la masa M2, que son partículas, es decir, son puntos, aunque en el dibujo son unos cuadraditos, pero son unos puntos, ¿ya? Unos puntos, lo que llamamos los físicos materia o punto de materia. En tal caso, la masa M1, podemos ver su flechita dirigida hacia abajo, que es el peso M1, peso 1, que sería masa 1 por gravedad. Y como está sujeta a una cuerda, una tensión. El peso, la masa 2, también vamos a identificar su peso dirigida hacia abajo, que va a ser el peso 2. Y la tensión dirigida hacia arriba, nuevamente la tensión. Aclarar que la tensión es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque la polea es ideal. Eso quiere decir que las tensiones en cada lado de la cuerda será el mismo. Esto debido a la tercera ley de Newton, a la acción y reacción en cada punto de esta cuerda. Si observamos el cuadro de la izquierda, podemos ver, una vez descrita el diagrama de cuerpo libre, aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aclarar que estamos trabajando con magnitudes. Segundo, que estamos trabajando cuando la masa no cambia mientras sufre movimiento. Estamos considerando eso. Entonces, tenemos la tensión menos M1G igual a M1 por A. ¿De dónde salen estos signos? Pues si vemos la dirección del movimiento, veremos que en la partícula 1 sube hacia arriba, por tanto, la dirección de la tensión tiene la misma dirección del movimiento, por tanto, es positivo. Mientras, ¿qué pasa con el peso? El peso, pues, está opuesto al movimiento, por eso es negativo, igual a M1, que es la masa de la partícula 1 que estamos estudiando, por la aceleración. Lo mismo hacemos para el cuerpo 2. En este caso, el cuerpo 2, su peso tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque evidentemente está bajando. Eso es un método, nada más esto. Es una receta, no es una ley, cabe aclarar. Entonces, menos la tensión, porque la tensión para la partícula 2 está contrario a su movimiento. Y esto será igual a masa 2 por aceleración. ¿Por qué pongo aceleración? No pongo aceleración 1 y aceleración 2, porque la aceleración es la misma. Si nosotros vemos el cuadro anterior, el número de cuerdas 2 es 1 y el número de cuerdas 1 es 1. La aceleración 2 es igual a la aceleración 1. Bueno, vamos a hacer despejar la tensión, en este caso con T minúscula puesto la tensión. Normalmente se pone con T mayúscula, pero ahora está con T minúscula. Sumamos las dos ecuaciones, se simplifican las tensiones, nos da M2 menos M1G igual a M1A más M2A. Y aquí tenemos, despejando y reemplazando los valores de las masas, la aceleración en magnitud. Sería 3.27 metros por segundo, que en magnitud para las dos es la misma. Sin embargo, si hablamos de aceleración, una sube y la otra baja. Recordemos que el concepto de aceleración es una cantidad vectorial. Por tanto, tendríamos que mencionar dirección aparte del tamaño o la magnitud. Y finalmente, para terminar el ejercicio, podemos encontrar también la tensión que está aplicada en la cuerda, despejando simplemente de una de las ecuaciones, reemplazando el valor de la aceleración. Otra cosa interesante que me gustaría mencionarles, jóvenes, es que cuando hablamos de métodos escalares, es importante la imaginación. Es decir, debemos imaginarnos cómo va a evolucionar el problema, cómo va a desenvolverse el problema.
Continuamos. El método vectorial, y esto es el objeto principal de estudio de esta presentación. Es por eso que voy a hacer un poco más de énfasis en este método. Para poder hablar de este método vectorial, primero identificamos un sistema de referencia inercial. Ya sabemos que es un sistema de referencia inercial, algo que está en reposo o con velocidad constante en línea recta. Entonces, para mí el sistema de referencia inercial es justo esta línea en color celeste que atraviesa transversalmente la polea. Ese es mi sistema de referencia inercial para este ejercicio o este ejemplo. Identificamos componentes y fuerzas. Es decir, lo que vamos a hacer es identificar las partículas y las poleas que sufren movimiento o que están en reposo, así como las cuerdas. En otras palabras, identificamos las componentes que engloba todo este sistema físico. Para ello, si identificamos esto, vamos a ver las partículas, que tenemos dos en este caso. Tenemos dos poleas, una fija, y justamente la fija está el sistema de referencia inercial, y la otra móvil, que es la polea que se encuentra evidentemente en la parte más baja. Al identificar estas partículas, vamos a poner con respecto a nuestro sistema de referencia, vamos a poner lo que llamamos posiciones, ¿ya? Aclarar que en estos problemas vectoriales lo que voy a hacer es que las posiciones que vayan para abajo sean positivas. Eso normalmente se puede hacer, aunque no es muy común. Y aquellas que están por encima del sistema de referencia tendrán signo negativo. Entonces, identificamos el número de cuerdas. ¿Cuántas cuerdas hay? Hay dos cuerdas. La primera, que le voy a llamar L1, que es la que está arriba, y la segunda, que se va a llamar L2, que es la que está abajo. ¿Qué sucede entonces? L1 vamos a determinar en base a las posiciones con respecto al sistema de referencia. Ponemos Y cuando la partícula o el objeto que está acoplado a ese Y cambia. Por ejemplo, Y1 o YA en este caso le hemos llamado a aquella que está con respecto al sistema de referencia y la partícula 1. Ese 1 tendría que ser el arco que está por encima de la polea en la parte superior. Y YP le he llamado a la posición de la polea. Si vemos la suma de estos componentes, nos da la longitud de la cuerda 1. Lo mismo hago con la longitud de la cuerda 2. Y2, YB sería la posición de la partícula 2 con respecto al sistema de referencia. Menos YP nos da justamente la longitud hasta la mitad de lo que es la polea que se encuentra en la parte baja. S2 se representaría el arco encima de la polea que se encuentra en la parte baja. Y finalmente, para terminar esta cuerda, pues decimos H, que no va a cambiar porque es el suelo con respecto al sistema de referencia fijo, menos YP, que sería la posición de la partícula. Eso nos da la longitud 2. Si nosotros derivamos estas dos expresiones respecto al tiempo, las longitudes de las cuerdas no cambian. Por tanto, estas derivadas son 0. Eso significa que L1, su derivada respecto al tiempo es 0, así como L2, su derivada respecto al tiempo es 0. Eso nos va a dar velocidad A, y esto también nos va a dar 0, S1, porque S1 tampoco va a cambiar. Y velocidad P. Si volvemos a derivar, vamos a tener lo que se encuentra en la parte de al lado, la relación de aceleraciones. Es decir, este método nos permite encontrar la relación de las aceleraciones. Si nosotros hacemos un pequeño despeje, nos dará que la aceleración P es igual a menos la aceleración A de la ecuación, y reemplazando a la ecuación de abajo, pues tendremos que la aceleración B es igual a menos 2 veces la aceleración A. De la misma manera, utilizamos la relación de tensiones. La tensión 1 es sobre la cuerda 1, la tensión 2 es sobre la cuerda 2.
Entonces podemos ver que la tensión 1 es 2 veces la tensión 2. Finalmente, vamos a hacer un análisis de la dinámica. Recordemos que para abajo todas las cosas son positivas y las que están para arriba son negativas. Es por eso que dice MAG, pues el peso de la partícula 1 o la partícula A hacia abajo es positivo, menos la tensión U porque evidentemente está acoplada a la tensión de arriba, igual a masa A por la aceleración A. Lo mismo hacemos para el otro objeto, MBG hacia abajo, menos la tensión 2 hacia arriba, nuevamente hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Esto es el método vectorial, depende del sistema de referencia, igual a MB por aceleración B. Haciendo un simple despeje, pues obtenemos lo que llamamos la aceleración de A, función de la gravedad, y reemplazando a la ecuación de relación de aceleración, pues tenemos la respuesta. La aceleración B es 2/3 de G, el signo positivo. Por tanto, ¿qué está sucediendo con la partícula B? Pues la partícula B debe estar bajando. Continuando, tenemos otro sistema, un poco más complejo, pero también interesante. ¿Qué dice este sistema? Bueno, identificamos nuevamente nuestro sistema de referencia inercial y en este caso otra vez está pasando transversalmente las poleas fijas que se encuentran en la parte superior. Nuevamente identificamos los componentes del problema dinámico. En este caso hay 3 poleas, una móvil y 2 fijas. Hay 2 partículas, la partícula 1 y la partícula 2. Hay una sola cuerda. Bueno, 2 cuerdas. La cuerda más larga y hay una cuerda pequeña que está acoplada de la partícula 1 a la polea. Nuevamente hacemos la relación de aceleraciones a partir de las longitudes de las cuerdas, identificando las posiciones. Si ustedes ven, L1, que es la cuerda más larga, va a ser YP más S1 más YP más S2 más YP más S3 más Y2. L2 sería Y1 menos YP. De esto obtenemos estas 2 ecuaciones, la 1 y la 2 que están en paréntesis, y bueno, obtenemos la relación de aceleraciones, que dice que la aceleración de la partícula 1 es igual a menos la aceleración de la partícula 2 dividido entre 3. Nuevamente tenemos 3 tensiones en la cuerda 1 con respecto a la partícula 1. Vemos el diagrama de cuerpo libre. En este caso lo hacemos directamente en el esquema del dibujo y aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces dimos M1G menos 3T. ¿Por qué menos 3T? Tenemos 1, 2 y 3 tensiones en la parte superior de la partícula 1. Igual a M1 por A1. ¿Qué pasa con M2? M2G menos T igual a M2 por A2. Despejamos esto. ¿Sí? Eliminamos las tensiones, hacemos la suma de las ecuaciones y tenemos la relación de aceleración, función de la masa y la gravedad. Una receta interesante por experiencia, normalmente en el denominador siempre hay suma de masas. Y segunda cosa, receta, si el sistema es inercial, normalmente ningún sistema va a caer más alto que la gravedad o igual a la gravedad, porque si cae igual a la gravedad es como caída libre. En este caso siempre va a ser la aceleración para un sistema inercial menor al de la gravedad. Bueno, para terminar esta presentación, a diferencia de la anterior, en esta vamos a parar primero la grabación, porque ya hemos terminado la parte conceptual. Me gustaría ahora interactuar con ustedes, pues darles algunas dudas y algunas pautas que ustedes tengan. Podemos ir a cualquier diapositiva. Ustedes mencionan y vamos a la diapositiva y pues saldamos cualquier duda que tenga. Sistema de referencia. Así como dijimos en la presentación, el sistema de referencia en la mayoría de los casos están en las poleas fijas, si te diste cuenta. Para abajo del sistema de referencia le vamos a poner signos positivos. Por encima del sistema de referencia le vamos a poner signos negativos. Si vamos a esta presentación, por ejemplo, te voy a mostrar a esta. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede con las... vamos a esta, un poco mejor esta. Este de aquí. Ya. ¿Qué pasa aquí? MA, que sería la partícula A, su peso está dirigida hacia abajo, es decir, su peso está de la partícula 1 estaría dirigida hacia abajo, por tanto, ¿qué signo tendría? Positivo, por eso es que está aquí la ecuación positiva. ¿Qué pasa entonces con la tensión en la cuerda que está dirigida hacia arriba? Pues tiene signo negativo, porque por encima, es decir, hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. No sé si he logrado responderte, Esther.